Ahí no tanto arroz, casi como... bueno, entonces, pero ustedes sí han ido a cultivos de arroz, ¿cierto? Sí, claro, mecanización. Todo lo que hemos visto es ¿Mejoramiento también? también. ¿Mejoramiento también? Mejoramiento de semillas. De semillas. Ya. Vale. Bueno, mire, pues el cultivo de arroz ustedes saben que es muy importante y más acá en Tolima, ¿cierto? Con respecto a la parte fitosanitaria, cultivo de arroz, la parte fitosanitaria ¿con qué tiene que ver? Malezas, enfermedades e insectos. ¿Sí? El cultivo de arroz, la parte fitosanitaria, lo más importante es, ¿cuál es el problema número uno en la parte fitosanitaria? Arbences, correcto. El problema número uno. Después sigue ¿cuál? Enfermedades. ¿Sí? Y tercero, entonces ya son los insectos. Entonces los insectos pues ya no son, sin embargo, pues ustedes tienen que conocer los insectos que hay en el cultivo de arroz. En el cultivo de arroz hay muchas plagas, ¿sí? Pero también existen muchos enemigos naturales, ¿no? En la granja, ustedes van a ver el próximo semestre cereales, ¿no? Pero Creo que son oleaginosas. Vamos a ver todas las producciones. Bueno, próximo semestre entonces yo tengo una charla de plagas en la granja, entonces también vamos a ir al campo en cereales yo les doy una charla. Entonces vamos a volver al campo allá. Y allá se ven más cosas que acá porque hay más enemigos naturales que acá en espinaca, allá en la granja. Bueno, el cultivo del arroz entonces tiene varias plagas. Conforme se van desarrollando los diferentes ciclos fenológicos del cultivo, pues van apareciendo los diferentes insectos plaga. Entonces en primera instancia, ¿qué es lo que tenemos? Aparece generalmente el cultivo del arroz es un cultivo muy rústico, ¿no? Que aguanta muchos ataques de varios insectos, ¿sí? Y relativamente hay un equilibrio bueno si se hace un buen manejo porque hay una gran cantidad de enemigos naturales, principalmente arañas, ¿no? Hay muchas arañas. Entonces en las primeras etapas fenológicas del cultivo, la plaga de las más limitantes entonces está Spodoptera frugiperda. ¿Sí? ¿Y cuál es el daño que hace Spodoptera frugiperda? Spodoptera lo que hace entonces es trozar. ¿Sí? ¿Qué es trozar? Las larvas entonces cortan la planta por la base y la dejan caer. Entonces ahí hacen partes. Entonces es una de las primeras grandes problemas del cultivo. Profe, pero entonces estamos hablando en las primeras etapas fenológicas. Sí, mejor dicho, esto tiene 50 días. Este cultivo. Pero ya ahí no afectaría tanto. No, aquí no. No, mejor dicho, el primer mes. Diga. Comienzan a presentarse las arañitas como ahí. Sí, aquí ya. Sí, bueno. ¿Cuál es el otro problema grande que hay en arroz? Acá en Tolima. Es el chinche baneador o evalus. De pronto aquí no lo vamos a ver. O evalus entonces es un chinche que baneador, ¿por qué? Porque cuando el grano está en época lechosa, los chinches entonces succionan y lo dejan seco, ¿sí? No se produce el grano. Entonces, ese es un problema grave que hay que controlar. Y otro problema grave que hay, sin embargo, se ha atacado con la utilización de plantas resistentes, es la hoja blanca, ¿sí? Que es Togasodes oricicolus. Oricicolus, que es Sogata, Togasodes oricicolus, que es un insecto muy pequeñito, ¿sí? Familia Delfácide. ¿Cuál? Delfácide, Togasodes oricicolus, ¿sí? Que le dicen la Sogata. ¿Por qué es problema? El insecto como tal no produce tanto daño, ¿sí? No produce tanto daño y además tiene muchos enemigos naturales. ¿Cuál es el problema? Que este insecto es vector del virus de la hoja blanca.
¿sí? Y este sí es un problema grave. Sin embargo, Fede Arroz con CIDAT hace más de 20 años tienen un programa de mejoramiento, el cual se han obtenido la mayor parte de las variedades que se han obtenido, entonces tienen una tolerancia y resistencia a la hoja blanca. Esto ha hecho de que entonces pues no sea tan problemático este problema. Diga. Togasodes. 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 Togasodes oricicolis. Oricicolis. Bueno, ¿qué más? Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Acá cuartita. Bueno, para los que están en la materia. Uy, qué bueno. Muy bueno. Ah, ese ya tenemos. Ya lo tenemos, ¿no? Ah, pues yo no. ¿Sí? Sí, no, yo no. Bueno. Son los que ganamos esta vez. ¿Qué íbamos? Togasodes oricicolis, ¿no? Togasodes de la familia. No, ese es el insecto vector de la hoja blanca. Togasodes oricicolis. ¿Listo? Es de la familia Delphacidae. La familia Delphacidae es muy parecida a los cicadelios, son muy chiquititos. No, es que me salté un poquito ahí para explicarles cuáles son los más importantes. ¿Sí? Pero continuamos en esa secuencia que les estaba diciendo de la fenología. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuáles dijimos que eran los más importantes? Spodoptera, Chinche o Evalus, que es un pentatómido. Recuerden de la familia pentatómido, ¿no? Los que tienen el pronoto así, el escudo pronoto grande, en forma de triángulo, ¿cierto? Con unas puntas. Y Oevalus es fácil de reconocerlo porque tiene unas manchitas amarillas atrás. En ese escudo tiene unas manchitas amarillas, fácilmente uno lo puede reconocer. Entonces dijimos que era ¿qué? Spodoptera, el chinche bañador Y la sogata. y la sogata, sí. Es como lo más importante. Y pueden aparecer problemitas, dependiendo de la zona, la región, pueden aparecer otros problemas, ¿sí? Que son pues de menor importancia. Bueno. ¿Cuáles son esos otros insectos que aparecen? Entonces, en algunos lugares aparecen unos grillos. ¿Sí? Los grillos son de qué familia? ¿De qué hombre? Ortóptera, muy bien, ortóptera. Pero dentro de los grillos hay unos grillos que casi no parecen grillos, que son los grillotopos. No sé si los vieron. Sí, ustedes. de De la familia Grillotálpide. Entonces, esos pueden ser un problema químico. ¿Sí? Y en las primeras etapas fenológicas, cuando se siembra el cultivo, cuando tiene 15 días a un mes de sembrado. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen túneles. Y usted ve unos parches, estamos viendo aquí, pero eso ya es otros problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces uno ve unos y ve los túneles como hace recuerden que la familia Grillotálpide y primer par de patas tienen muy desarrolladas para excavar. Entonces ellos hacen unos túneles y se alimentan de las raíces, ¿no? Pueden producir problemas y atacan por parches. En forma general, el control biológico funciona muy bien en arroz, ¿no? ¿Sí? Funciona muy bien. Sin embargo, en algunos casos pues hay que hacer aplicaciones de insecticidas, ¿no? Y ya toca ver qué tipo de insecticida dependiendo de la plaga y su hábito alimenticio, ¿cierto? Bueno, otra plaga importante, otra plaga importante es hidrelia, con H y hidrelia. Vamos viendo aquí, vean. Vamos viendo la chiva aquí, ¿cierto? Hidrelia. Bueno, Es de Armenia. hidrelia. Hidrelia. Bueno, hidrelia entonces es una mosquita, ¿sí? Una mosquita que produce minas. Ella produce minas.
y generalmente en parches en donde no está bien regado, ella aparece en esos lugares. ¿Y qué es lo que hace? Hace unas minas muy chiquiticas, hace unas minas delgaditas, entonces lo que produce este tipo de insecto es una mosquita chiquita que oviposita y la larva se comienza a alimentar del mesófilo de la hoja, como veíamos ayer, algo parecido a lo que veíamos ayer con el minador. Pero entonces esta no es muy frecuente, ¿sí? Solo cuando se hace muy mal manejo y no se riega muy bien, se deja parches, ¿sí? Bueno, otro insecto importante que de repente puede aparecer, es importante en los llanos, que van a trabajar los llanos, que es ¿no? Que le dicen cucarro, ¿sí? Carro. Que es una chisa, básicamente es una chisa. Sí, es un escarabeo. Entonces, este insecto es un trozador, ¿sí? Un trozador que se alimenta de las raíces y puede causar problemas graves, ¿no? Bueno, el cucarro. Solo se dan cuando está sin buen riego No, él aparece, pero lo que pasa es que este insecto acá en Tolima no es problemático. ¿No es limitante? No, en los llanos sí es muy frecuente, ¿no?, encontrarlo. Bueno, También hay una lepidóptera, ¿no? Porque se ataca al arroz. sí, ahorita vemos. Bueno, Pero porque aparece bueno, otros insectos importante que vean este cuadrito. Este cuadrito, ahí están las etapas fenológicas que estamos viendo y cómo van apareciendo la secuencia de los insectos a través de la fenología del cultivo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos Spodoptera, que ya dijimos, ¿sí? ¿Cómo se puede ahorita yo les voy a entregar a cada uno de estos, me mandaron, ¿sí? Me mandaron a regalar el fe de arroz, un cosito de este. De arroz. Sí. ¿De qué fecha será? No, esto es, La libra de arroz. pues tiene Julio, vea, julio del 2022. Ah, sí. Ah, bueno, madre, un añito. No, pero esto lo sacaron hace unos 7 años, 8 años más o menos. Solo le cambió la actualizado. fecha. Sí. Le cambió la fecha. Bueno, Spodoptera entonces es como se pueden hacer aplicaciones en foco, ¿sí? Se pueden también aplicar cebos con acerrín, ¿sí? Usted lo quiere hacer así. Existen los hongos entomopatógenos, también funcionan muy bien para Spodoptera. ¿El rizobacterio como el de No. Bueno, también Bacillus thuringiensis también funciona muy bien. Correcto. Bacillus thuringiensis funciona bien. Y hay otros insecticidas que funcionan muy bien para Spodoptera. Spodoptera tradicionalmente pues se lo ha controlado con piretroides, con organofosforados, pues que son los, ¿sí? Pero existen los insecticidas pues antiguos, ¿sí? Pero existen en la actualidad varios insecticidas, como por ejemplo hay el clorantranidiprole, que es una diamida, es muy eficiente, clorantranidiprole, una diamida. Está también el Proclaim, que es el benzoato de mamectina, que es un insecticida que veíamos que tiene origen biológico, porque se acuerdan que veíamos que hay una lombriz marina en el cual sacaron unas toxinas y se inventaron un insecticida que se llama Evisec, ¿sí? Entonces, familiar de ese Evisec, entonces el benzoato de mamectina. Benzoato de mamectina, el nombre comercial Proclaim, pero en este momento ya hay otras, la patente ya se venció y entonces ya hay marcas genéricas de benzoato de mamectina, que también es una molécula muy buena para el control, ¿sí? Entonces, y ya los otros controles, mucha gente puede aplicar piret. Pueden aplicar reguladores de crecimiento, ¿sí? Hay varios reguladores de crecimiento, y los reguladores de crecimiento pues causan menos impacto sobre el ambiente y sobre los enemigos naturales que los mismos organofosforados y los piretroides, ¿no? Entonces,
tengan en cuenta esos 3 tipos de insecticidas antes de aplicar cualquier otro insecto o insecticida como es, ¿qué les dije? Organofosforo y piretroide. ¿Sí? De hecho, esos utilícenlos como última opción. En la granja ya no los utilizamos. ¿Sí? Estamos por no utilizarlos porque, ¿cómo así que nosotros explicamos una cosa y les decimos y hacemos otra? Claro. Entonces, sí, optamos por utilizar los insecticidas pues, que tienen menos impacto. Bueno, en esta etapa, como lo vamos a ver en este momento, en la etapa fenológica del cultivo, aparecen muchos insectos chupadores, muchísimos. Pero estos insectos chupadores pues no tienen problema porque tienen muchos enemigos naturales. Entonces hay 2 insectos muy importantes que los vamos a ver ahora, que es Draculacéfala, que son 2 cicadélidos, insectos chupadores, los alta hoja. Es Draculacéfala y Hortensia asimilis, con H, Hortensia asimilis. Entonces son insectos los cuales generalmente aparecen en altísimas poblaciones, pero no tienen problemas porque no son transmisores de virus, tampoco producen secreciones que puedan traer fumagina y eso, entonces no causan tanto problema. ¿Sí? Entonces casi pues no se los maneja, estos insectos no se los maneja. Bueno, una vez que ya empieza a... Eso como se decía que tiene franjas amarillas. No, esta es una larva de un coccinelio. Sí, guárdela, de que no sirve para... Mire, una mariquita. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo les dije, es una larva. ¿Cómo se da cuenta una mariquita? Porque tienen un tipo... Las larvas se clasifican en su morfología. Entonces hay larvas eruciformes, que son las larvas, eso no sé si lo vieron con Nelson. Larvas eruciformes, que son las de los lepidópteros, características que tienen la cabeza, patas y pseudopatas. Entonces uno de una vez si ve esa ya sabe que es lepidóptero. Si ve una larva de la chisa, que es tipo escarabeiforme, de una ya sabe que es de un coleóptero. ¿Sí? Si uno ve una larvita chiquitica que no tiene patas y no le ve cabeza, tipo vermiforme, ¿es de qué? De las moscas. Bien, de las moscas. Bueno, pero si ve ese tipo de larvas, entonces esas larvas se llaman tipo campodeiforme, porque ellas son aplanadas. Entonces, de una vez uno ya sabe que son ese tipo de larvas y ya las puede identificar, y su patrón de coloración es muy conocido. Las patas están hacia los lados generalmente, entonces sabe que es de un enemigo natural. Bueno, cuando ya empieza la etapa de embuchamiento, ya a generarse los primordios florales, ¿sí? En esa etapa y un poquito antes empieza a aparecer un Diatrea sacaralis. ¿Sí? Entonces Diatrea, recuerdan que es la principal plaga de la caña de azúcar. Pero Diatrea sacaralis también ataca al arroz y ataca al maíz. ¿Sí? El maíz es grave y en arroz también puede ser grave. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Produce también, tiene el mismo comportamiento. Hoy los adultos, que son unas mariposas de la familia Pyralidae, entonces colocan en la base, colocan el huevo y empiezan a barrenar el tallo, ¿sí? Y producen lo que se llama el corazón muerto. Entonces es fácil de identificar un campo porque alguno de ustedes creo que como al 4 identificamos corazón muerto, ¿cierto? No me acuerdo. Bueno, ¿en el valle? Sí, en el valle. Con alguno de ustedes vimos corazón muerto. Sí. Bueno, entonces algo muy parecido sucede en arroz. Entonces uno ve en el cultivo y entonces ve la hoja bandera. Entonces la hoja bandera está como toda seca y enrollada. ¿Sí? Entonces uno ya de una vez ya sabe, saca la plantita y de una vez saque de la base
y en la base entonces se encuentra el daño de Spodoptera. ¿Qué? No, perdón, Diatrea. ¿Qué? En todo el país. Sí, todo el país ataca a Diatrea. Y en maíz también. Maíz también. Bueno, este insecto pues es relativamente difícil de manejarlo. ¿Sí? Pues casi no se hace control. Pues los enemigos naturales pues ayudan a controlarse. Hay otro barrenador que es Rupella albinella, que es la novia del arroz. Ustedes de pronto la han conocido. Es una polillita blanca. ¿Cuál, profe? Rupella albinella. Muchas veces uno llega al cultivo y está blanquito. O cuando los carros pasan por la noche en los arrozales, en el radiador queda pegada las maripositas blancas. Esas maripositas entonces son unos insectos que producen que tienen el mismo daño de Diatrea saccharalis, son barrenadores. ¿Sí? Ovipositan en la base y barrenan los tallos. Sí, Lepidópteros de la familia Crambidae. Sí. Entonces estos insectos, Rupella albinella, no tienen tanto problema. ¿Por qué? Porque las posturas, los huevos, tienen muchísimos enemigos naturales. Entonces ellos alcanzan a controlar por parasitoides principalmente y entomopatógenos. Alcanzan a controlar que el 60-70% de huevos son parasitados por los parasitoides. Entonces eso hace de que no sea problema. La gente muchas veces se asusta que está blanco de las maripositas, pero realmente no se produce un daño. ¿Sí? Bueno, una vez entonces el cultivo ya alcanza a producir ya la etapa de floración y ya hay la etapa de grano lechoso. Entonces en grano lechoso entonces aparece el chinche baneador. Entonces hay dos chinches baneadores, importa. El chinche baneador, entonces el que habíamos dicho se llama Oevalus. ¿Sí? Entonces hay como tres especies de Oevalus: Oevalus insularis, Oevalus ipsilus y otro Oevalus que no me acuerdo. En el caso de la granja tenemos Oevalus insularis. ¿Sí? Son difíciles de identificar cuál es cuál. Toca ver la genitalia y bueno, otras características. Pero tienen el mismo comportamiento. Entonces, son los chinches baneadores. Entonces, que tienen recuerden, Pentatómido tiene el escudo y el pronoto atrás. ¿Sí? Y Oevalus se lo caracteriza entonces porque tiene una manchita amarillo pollito. Entonces es fácil de identificarlo. No, todos son iguales. Todos son iguales, sí. Difíciles de identificar. Bueno, pero este insecto entonces, La vaina blanca. una manchita blanca en el pronoto, en el dorso. Bueno, estos insectos sí hay que hacer aplicación de control químico. ¿Sí? Y generalmente entonces hay que hacer aplicación de un insecticida sistémico. Un insecticida sistémico, porque si usted no hace una aplicación va a tener problemas en la cosecha. Entonces hay que ser muy juicioso en la aplicación de los insecticidas, y también la puede rotar con alguna aplicación de entomopatógeno para que le ayude ahí. ¿Qué puede aplicar? Puede aplicar cualquier neonicotinoide sistémico, y también puede aplicar básicamente neonicotinoides es el manejo más importante. Usted con unas 2 aplicaciones de insecticida ya libra su cultivo. ¿Qué? Lechoso. Ya finalizando. ¿Cuántos días al lechoso? Ya le digo, el quisto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Siembra, amacollamiento 30 días. Máximo amacollamiento 31-41. Inicio del primordio floral al máximo embuchamiento 41-60 días.
Entonces, mejor dicho, desde los 40 días ya toca estar pilas con Ovavalis, ¿sí? Baneador. Hasta por ahí los 70, hasta los 40, los 80 días más o menos, toca estar muestreando para ver que si hay altas poblaciones. Como hemos decía, profe, ¿Sí? Romeo. Ahorita La vemos. sombrilla en el bus, güey, ¿se acuerdan? Bueno, este insecto entonces, todos esos insectos entonces, ¿cómo se muestran? Buena pregunta. Entonces, la jama es una herramienta muy importante entonces para las diferentes, para hacer los diferentes muestreos, ¿sí? El Spodoptera entonces se puede muestrarlo con esos triangulitos, con esos cuadraditos de los marcos de 1 por 1 por 1. ¿Sí? Usted los puede tirar varias veces al azar y ahí puede muestrear cuántas larvas existe por metro cuadrado. ¿Sí? En el caso de los chupadores, entonces, pases dobles de jama son muy importantes. ¿Sí? Los pases dobles. Para el caso de chinche también fue válido. ¿Sí? Es importante. Bueno, existe otro chinche pentatómido que es tibraca, pues que ataca, a veces aparece por acá en ¿Tibraca? tibraca, sí. ¿Será que el Y señor hay del otros bus me chinches que abre? tienen menor importancia. Tibraca entonces aparece por acá espinal y en otros lugares del país pues, es muy importante. Entonces tibraca es importante porque él ataca justo el tallito que conecta la inflorescencia del arroz. Entonces él chupa eso, entonces y banea pues la espiga del arroz, ¿no? Entonces ese es el problema de tibraca. Para el control para el muestreo de tibraca entonces hay que hacer lo mismo, hacer los muestreos con jama y los mismos controles, ¿no? Bueno, ¿qué más me falta? Bueno, yo creo que esos son como los más importantes, ¿no? Bueno, entonces yo ahorita, después les enseño Yo me acordé de que estaba ahí. Yo tengo uno para el Uy, ¿y ahora qué hacemos? La chaqueta nomás. Entonces, Pero si metamos ya un casi también ratico se aquí esconde. a ver que escampe un poquito para poder cambiar, si no los bichos no... se Profe, van. pero si los bichos esconden, ¿no? Sí, ese es el problema.